A todos mis hermanos y hermanas del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, a toda persona a la que le compartimos, ¿verdad? Le compartimos el mensaje, reciban gracia y paz de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, primeramente le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes este viernes de enseñanza. Y primeramente la gloria, ¿verdad? La gloria sea para Él, la honra sea para Él, como acto de adoración, como acto de agradecimiento, sabiendo que Él es el que nos da de su sabiduría, el que nos da de su respaldo. Y bueno, toda gloria y toda honra sea para nuestro Dios. Hermanos, espero que se encuentren bien, que se encuentren en sus hogares, con sus familias. También primeramente que no hayan dejado de orar, no hayan dejado de leer su palabra, no hayan dejado de mantener ese altar en casa, esa unión familiar, el compartir, ¿verdad? También el compartir la palabra que recibimos de parte, por medio de nuestro pastor, de parte de Dios por medio de nuestro pastor, y orar para que esa palabra se caiga en buena tierra, ¿verdad? Y dé sus frutos. Así que espero que no hayan dejado de orar, ¿verdad? También porque el Señor, Él nos dejó también la tarea de ser esos intercesores. No solamente los intercesores, el ministerio de intercesión, nuestros hermanos y hermanas que tienen ese ministerio, ¿verdad? Nosotros también podemos y tenemos también la responsabilidad de llevar, de orar por todo el mundo, por nuestras autoridades, por nuestra nación, por el mundo entero y más ahora en la situación en que estamos pasando, ¿verdad? Debemos orar en vez de criticar, en vez de ver los errores y las cosas que cometen nuestras autoridades. Nosotros debemos orar a Dios para que el Señor, ¿verdad?, le dé ese temor, le dé esa sabiduría para que puedan gobernar teniendo ese temor de Dios primeramente y hacerlo para el beneficio del país, ¿verdad? Así que es nuestra responsabilidad ser esos intercesores, ¿verdad? Orar y pedirle a Dios que intervenga en los asuntos de la tierra, ¿verdad? Y que traiga la sanación, que traiga la paz y lo que necesita nuestra tierra. Así que bueno, espero que no hayan dejado de tener esa comunión y esa intimidad con Dios, de seguir desarrollando esa pasión por la palabra, que no haya menguado, ¿verdad? Así que bueno, hermanos, en este viernes quiero compartir o quiero decirles que traeré una palabra, pues, una palabra que nadie va a escapar al fuego de la prueba. Nadie. Seamos personas buenas o seamos personas malas, estemos con Dios o no tengamos a Dios en nuestro corazón, siempre vamos a pasar por pruebas, ¿verdad? Por el fuego de la prueba. Ustedes, bueno, ¿por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? O también se preguntaría, ¿por qué un Dios amoroso, un Dios bueno, hace que pasemos por situaciones? De repente es la muerte de un familiar, que pasemos por enfermedades, que pasemos por situaciones financieras, que pasemos por pérdida también de un empleo en estos tiempos, ¿verdad? Muy difíciles, también nos puede pasar eso. También preocupaciones, temores, ansiedades. Sé que también hemos perdido familiares en estos tiempos, algunos hermanos han perdido familiares, hemos perdido también hermanos, un hermano de la iglesia también en este tiempo. Y de repente uno se preguntaría, ¿verdad? O en algún momento también uno se preguntó, pues, ¿por qué Dios, siendo bueno, siendo un Dios misericordioso, siendo un Dios amoroso, siendo un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, nos deja que pasen estas situaciones en nuestras vidas?
Pero hay un propósito divino en todo esto. Y eso es lo que debemos, hay un propósito, hay razones por las que nosotros debemos pasar, todos, porque todos vamos a pasar. De repente usted dirá, ¿por qué a mí me pasa? ¿Y por qué no le pasa a mi hermano? ¿Por qué yo veo que mi hermano está bien, que nunca tiene una situación? No, hermanos, todos pasamos por situaciones, todos. Y de repente no es sano que usted piense o que usted diga que porque usted y por qué no la otra persona o por qué no su hermano, pero todos vamos a pasar, sino que de repente algunos, de repente somos, o hay hermanos que son reservados, que no comparten sus situaciones o de repente no nos damos cuenta, pero la están viviendo, ¿verdad? Entonces, uno de los propósitos, primeramente, vamos a buscar en Primera de Pedro 4, 12 y 13. Para todos los que buscan, pueden apuntar los versículos y apúntenlo porque cuando regresemos podemos tener en nuestra vigilia, ¿verdad?, las preguntas y respuestas. Así que sería Primera de Pedro 4, 12. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿verdad? Ahí dice que todos, y que no nos sorprendamos, no debemos sorprender, debemos tener ese grado de madurez, ¿verdad? Saber que todos vamos a pasar y que no debería sorprendernos. Y la palabra dice, sino gozaos. Es muy difícil, ¿verdad? Cuando estamos en una situación desesperante o una enfermedad y de repente no vemos la salida o pensamos que no, que el Señor se perdió, no está con nosotros. Entonces, como dice la palabra, gozaos, es algo muy, de repente, duro de entenderlo, ¿verdad? Pero, como les dije, hay un propósito divino, primeramente, en las pruebas, en las tribulaciones, en las situaciones que cada uno de nosotros tendrá que pasar. Ese propósito divino lo vamos a buscar en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. A los que aman a Dios, dice la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, ¿verdad? Dice, para todos los que aman a Dios. Hermano, usted que está viendo este mensaje, hermano del Centro Cristiano Embajador de Cristo, si usted se congrega, ¿verdad?, con nosotros, usted tuvo esa necesidad o sintió de buscar, de congregarse, de buscar ese lugar o de venir a los pies del Señor, y al que también está escuchando este mensaje, nada es casualidad. Para Dios no existen casualidades. Él dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. El Señor lo conoció, el Señor lo predestinó, el Señor está mandando un mensaje, el Señor le está diciendo, te tomé en cuenta, te conocí, te conozco, y Él dice, para los que aman a Dios. Entonces, si ya usted es un miembro de nuestra congregación, ¿verdad? Usted ama a Dios. Y si usted no es un miembro de esta congregación y está escuchando este mensaje, el Señor también les dice en este viernes que Él le ha tomado en cuenta, que Él lo ha predestinado. Entonces, si usted le ama a Dios, hay un propósito, ¿verdad? Él dice que vamos a hacer ese, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Hay un propósito
en ese versículo, ¿verdad? Es un versículo muy conocido, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Entonces las pruebas dice que todas las cosas, sean buenas o sean malas, si usted es un hijo de Dios, usted va a saber que son para bien, que lo que le suceda tiene que estar seguro y tiene que tener la convicción que las que son para bien. Entonces, ¿cómo vamos a conformarnos a la imagen? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Ese propósito, que tengamos, ¿verdad? Esas cualidades de Jesús. Y tiene tarea para buscar esas cualidades y estudiarlas a fondo. Y usted salga de esta enseñanza queriendo saber, queriendo demostrar, aprender a desarrollar esas cualidades, ¿verdad? Y esas cualidades en Jesús puede ser, ¿verdad? Jesús era compasivo, nosotros también debemos desarrollar esa compasión. Muchas veces, a veces somos como le digo, somos un poco duros, difíciles, ¿verdad? Con nuestro prójimo, pero cuando pasamos por situaciones, nosotros vamos a desarrollar esa compasión, porque nosotros lo vivimos y nosotros sabemos qué es lo que está viviendo nuestro hermano o la persona a la que conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar esa cualidad de Jesús, de la compasión. También vamos a ser personas accesibles, porque de repente al vivir situaciones, como se dice, en carne propia, nosotros vamos a ser accesibles, que las personas puedan acercarse o podemos acercarnos y dar ese apoyo, así como Jesús era accesible, ¿verdad? Nosotros también podemos desarrollar esa cualidad de Jesús. También podemos, ¿verdad? Orar. Somos unos intercesores, así que podemos orar con más frecuencia, porque sabemos que dependemos de Dios y que sin Dios no vamos a tener fuerza, ¿verdad? En cada situación que enfrentemos. El Señor es el que nos da la fuerza, entonces nos volvemos esas personas de oración que no queremos estar separadas de Dios, nos volvemos esos intercesores porque conocemos, ¿verdad? Desarrollamos esa sensibilidad, sabiendo que nuestra familia, nuestros hermanos pueden estar pasando por situaciones. Entonces nosotros vamos siempre a retomar y orar, y cada vez que un hermano se encuentre o nosotros siempre decimos o nos piden, ¿verdad? O nosotros también pedimos oración. Entonces desarrollamos esas cualidades de mantener la oración, así como Jesús mantenía la oración con su Padre, ¿verdad? También, ¿qué hace también otra de las cualidades de Jesús? Es ser humildes, servir a Dios también, ¿verdad? ¿Cómo servimos a Dios? Primeramente compartiendo su palabra, también en nuestro tiempo de intimidad, en nuestro tiempo con Él, tener un tiempo de adoración, de intimidad con el Señor. Entonces es servir a Dios, así como también Jesús tenía esa cualidad para con su Padre. Ser pacientes. A las pruebas también nos hacen desarrollar se le puede decir, una virtud preciosa. O no tomen en cuenta cuando un hermano dice, no pidas paciencia porque te lloverán más pruebas. No, eso no es sano. Eso no es sano, pero sí aprendemos a ser pacientes y debemos siempre decir al Señor que nos ayude allí, ¿verdad? Que es una también de las cualidades de Jesús y con las cuales el Señor también si nos pide que seamos transformados como su Hijo, que seamos semejanza de su Hijo, también es una de las cualidades. Y habrán muchas otras cualidades, pero bueno, le queda de tarea investigarlas. Vamos a ver qué va a hacer la prueba en nosotros. Dice que la prueba nos va a acercar a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en momentos de dificultad, cuando es el tiempo, ¿verdad?, que nos aferramos, es el tiempo que buscamos con todo nuestro corazón a Dios, porque estamos en una situación difícil, ¿verdad? Es en las buenas o en las malas que buscamos al Señor. Es casi siempre cuando estamos en situaciones difíciles que buscamos, Dios mío, ayúdame, ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer, ya no puedo. Entonces es ese tiempo, ¿verdad?, el que nos hace acercarnos a Dios. Y hay un versículo
para que notes Jeremías 33, 33:3, que este es el 911 de Dios. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, ¿verdad? Esa es una línea telefónica que no va a estar nunca ocupada. El Señor, en medio de esa prueba, Él dice que clamemos a Él y Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por eso les dije, en la prueba siempre hay algo que el Señor quiere sacar de nosotros. Entonces, Él te lo dice en cosas ocultas, ¿verdad? Que Él nos va a enseñar, pero Él dice, clama a mí y yo te responderé. Recuérdalo, Jeremías 33:3, el 911 de Dios nunca lo va a encontrar ocupado. Amén. ¿Qué otra razón? Ya dimos, nos acerca a Dios, ¿verdad? Nos hace mantenerse esa relación con Dios, nos hace buscarlo. Cuando definitivamente, cuando estamos en situaciones, Dios mío, uno se apega, no debería uno decir, ¿por qué me está pasando esto? Sino preguntar al Señor, ¿para qué estoy pasando por esto? O sea, ¿qué quiere con esta prueba? Entonces, eso nos hace acercarnos. Las pruebas nos hacen acercarnos al Señor, ¿verdad? Tener esa dependencia y querer estar cerca de Él, clamándole por su ayuda, por su auxilio. Así que otra razón que hace la prueba es que hace que multiplique mi intimidad con Dios. A veces descuidamos, ¿verdad? Muchas veces descuidamos, y bueno, a veces es normal que de repente las situaciones o a veces, como se dice, el cero estrés es muy peligroso, ¿verdad? El decir, bueno, este domingo me siento cansado, estoy cansado, estoy estresado, mejor en vez de ir a la iglesia me voy a ir a la playa, ya en una hamaca con un coco. Entonces eso es peligroso también, ¿verdad? El cero estrés, y a veces eso también hace que pierda mi intimidad, que pierda mi compromiso, que pierda eso, pues de tener ese compromiso con el Señor, de ir a su casa, de estar conectados, de orar, de leer la palabra. Yo sé que este tiempo no creo que no es algo que esté sucediendo en nuestros hogares y que no debe suceder. Mantenga a su familia conectada al Señor, oren, de repente oren, también tomen su tiempo en la semana, sus días para orar en familia, para hacer sus oraciones en familia. Eso es muy... a Dios le agrada que estemos comunicados con Él, y más bien en familia y adorándole a Él, que ese tiempo sea especial, ¿verdad? Que no descuidemos, que no sé que de repente usted está encerradito, los que no salen están en su casa, dirá, bueno, yo estoy aquí encerradito, yo no salgo, cero estrés, bajo la oración, bajo mi comunión con Dios. No, debemos mantener nuestra intimidad con Dios, y a veces cuando descuidamos eso, viene la prueba, la que nos hace buscar esa intimidad con el Señor. Y dice, y vamos a buscar en Isaías 40:10, dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿verdad? Entonces el Señor te dice en ese momento de situación, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento de escasez, en ese momento en el que te encuentres pasando, el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces es normal desesperarnos, es normal afligirnos, es normal llorar, decirle, Señor, no puedo más, eso es normal. Pero el Señor te da una promesa, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, dice el Señor, téngalo presente. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que esa prueba lo que debe hacer es eso, ¿verdad? Acercarnos al Señor y saber que el Señor va a estar siempre allí para nosotros, que el Señor nos va a dar la salida en medio de esa situación. Y otra de las razones sería, me hace depender de Dios. La prueba me hace depender de Dios, ¿verdad? No, porque ya sé que necesito de sus fuerzas y que con mis fuerzas
no voy a lograrlo. Entonces, depender de Dios, vamos a buscar el Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que usted siempre esfuércese por ser una persona justa, ¿verdad? Acuérdese las enseñanzas del pastor cuando hablamos del justo. Dice que echemos sobre Él, ¿verdad? ¿Cómo echamos las cargas sobre el Señor? Orando, manteniendo esa intimidad, ¿verdad? Esa dependencia del Señor. Como yo le echo mis cargas al Señor, orando, llevando esa situación, llevando ese problema, llevándoselo al Señor, porque Él dice en su palabra, echa mis cargas sobre mí y Él te sustentará y no dejará para siempre. Ninguna prueba es para siempre, ¿verdad? Siempre va a haber una salida. Amén. Debemos siempre dejar que el Señor conduzca nuestro barco. Muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos que nuestras habilidades, que nuestra manera de hacer las cosas, o nuestras habilidades que tenemos, queremos hacer las cosas sin la ayuda de Dios, sin tener a Dios presente, ¿verdad? Esa soberbia no es agradable para Dios. Entonces deja que el Señor conduzca tu vida, que el Señor conduzca tu barco, que Él sea el que esté allí, ¿verdad? Presente, y Él sea el que siempre esté en tu vida, tenerlo presente siempre. Entonces, dejar esa actitud de creer que tú lo puedes hacer con tus fuerzas, con tus habilidades, con tus destrezas, pero no, el Señor déjalo que conduzca tu vida. Amén. En Juan 16, 33, vamos a buscar Juan 16, 33, apúntelo ahí para después su repaso. Juan 16, 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Estamos en el mundo. Cuando estemos en el cielo no vamos a tener situaciones, no vamos a tener problemas, pero estamos en el mundo. Y la palabra del Señor lo dice. Y cuando estéis en el mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que deje que el Señor tome el control de su vida, ¿verdad? Deje que el Señor dirija su vida, deje que el Señor tome el timón de su vida. Y dice, porque en el mundo te vamos a tener aflicción, pero sobre todo eso, sobre toda aflicción, sobre toda situación que pasamos, el Señor nos va a dar de su paz. Dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted puede tener un problema, una situación, pero en medio de ella usted tiene paz. Pero también usted puede tener un problema y una situación, si usted no toma a Dios en cuenta, no va a tener paz, no va a poder ver la salida, buscar la salida, ¿verdad? Así que dice que el Señor nos dice eso, vamos a tener aflicción, pero Él dice, yo he vencido al mundo. Así que sabemos, te consciente, hermano, que aquí en la tierra vamos a tener aflicciones y que nadie va a estar exento de pasar por situaciones, por el fuego de la prueba. Amén. Mateo 7:7, vamos a buscarlo rapidito aquí para Mateo 7:7, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así dice el Señor, ¿verdad? Entonces, si en medio de la prueba estoy pidiendo y no recibo, dice buscar, estoy buscando y no encuentro, y estoy llamando y no se me abre, ¿verdad? A veces nos puede pasar eso, que estamos pidiendo y no recibimos, estamos llamando y no se nos abre la puerta, pero no, el Señor dice, pedid y se os dará. Siempre va a haber una salida, siempre
Va a haber una salida. No hay ninguna prueba que sea permanente. Siempre el Señor va a tener una salida. Eso téngalo en cuenta. La situación con la que usted lo esté pasando. Y si usted está pasando una situación, desarrolle su intimidad con Dios. Acérquese a Dios porque Él tendrá una salida. Y como dice, anote allí, el Salmo 34, 19. El Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Amén. Así que ya sabemos, en el cielo no vamos a tener problemas, allá no va a haber problemas. Pero aquí en la tierra vamos a tener muchos problemas. O muchas situaciones, o muchas aflicciones, o muchas tribulaciones, y más cuando vamos envejeciendo, vamos creciendo en edad, también cuando vamos a tener más dificultades, ¿verdad? Pero aquí en la tierra. Pero dice que todas ellas nos librará el Señor. Amén. Seguimos. Dice, otra de las actitudes que también debemos tener, otra de las razones por la cual pasamos por las pruebas o por situaciones, es que debemos desarrollar la paciencia, que ese es, como les dije, ¿verdad? Muchas veces te dicen, no pidas paciencia porque te llevará más pruebas. No, eso no es sano. Entonces, dice, vamos a ver Santiago 1:25. Búscalo rapidito que lo tengo por aquí. Santiago 1, del 2 al 5. Dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna, ¿verdad? El Señor nos llama a tener paciencia, nos llama a tener la paciencia del labrador. ¿Recuerdan eso? La paciencia del labrador, ¿verdad? Dice que debemos tener paciencia hasta la venida ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor. Tenemos que tener paciencia, debemos desarrollar, y la prueba hace eso, ¿verdad? Que tengamos paciencia, que es muy difícil tenerla, y hemos recibido bastante enseñanza en la iglesia sobre la paciencia, y entonces sé que es difícil, pero poco a poco lo vamos a lograr, ¿verdad? Y en las pruebas se desarrolla eso, la paciencia. Así que recordemos que la paciencia es una virtud, ¿verdad? Una virtud del carácter muy preciosa, y que debemos siempre esforzarnos por tenerla con nosotros, esforzarnos por desarrollarla. No es fácil, porque usted dirá mi carácter, usted dirá mi forma de ser, no me permite, yo quiero que las cosas sean de esta manera, pero tenga paciencia. El Señor le llama a tener esa paciencia del labrador, ¿verdad? Que espera su fruto, sea que él sabe, llueva o tiene los tiempos calculados, ¿verdad? Para que sus siembros den fruto. Entonces, por eso que el Señor dice, tengamos la paciencia del labrador, porque Él tiene que esperar la temporada, o si es que la planta necesita lluvia o necesita sol, no la puede sembrar en cualquier tiempo, ¿verdad? Y no puede esperar el fruto de ella en cualquier tiempo. Así que debe tener paciencia para la que venga la lluvia temprana o la lluvia tardía. Así que paciencia del labrador. Amén. No esperemos tener 80 años cuando estemos envejecidos para decir, mijito, tenga paciencia. Desarrollémoslas nosotros, ¿verdad? Y podamos no esperar. Yo sé que en estos tiempos las generaciones son muy difíciles, los millennials son muy las generaciones del microondas, ¿verdad? No tiene paciencia, pero jóvenes desarrollen la paciencia. Dice que es la generación del microondas, que todo lo quieren así, rapidito, ¿verdad? Pero no, jóvenes desarrollen la paciencia, tengan paciencia, que esta es una de las razones también por las que también pasamos por pruebas y situaciones, para
desarrollar esa parte del carácter, una virtud preciosa. Así que no esperemos tener 80 años para decir que tenga paciencia, mijito, tenga paciencia. No, no hagamos eso. Y así que, bueno, ya saben, pues, como decía el pastor, el tiempo, ¿verdad? Dice el pastor que él ama el tiempo, así que bueno, tenga paciencia porque el tiempo te va a enseñar eso, que debemos tener paciencia. Amén. Otro, ¿qué vamos a hacer? Cuando pasamos por situaciones, cuando pasamos por dificultades, que lo vivimos con nosotros y como les dije, ya hemos desarrollado nuestras cercanías, tenemos esa intimidad con el Señor, esa cercanía al Señor, nosotros podemos, ¿verdad? Ya ser un testimonio, podemos ser esa persona, ese hermano que da ese aliento, ese hermano que exhorta, ¿verdad? Que exhorta, que ministra a otros, porque esas pruebas en las que nos enfrentamos nos hacen eso, ¿verdad? Ayudar a otras personas, a ministrar a nuestros hermanos que de repente se encuentren pasando por alguna situación. Vamos a tener en la iglesia esas personas que van a poder consolar, que vamos a poder consolar a otros o que vamos a ser también consolados, ¿verdad? Así que también eso es uno de lo que aprendemos también de las pruebas, ¿verdad? A poder compartir también esos testimonios y darle esperanza, darle ánimo cuando un hermano se encuentre pasando por cualquier situación, cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier temor, cualquier angustia. Estemos allí para poder ayudar, ¿verdad? Con nuestra experiencia, con nuestra madurez, el haber ya vivido, pasado por ellas y a ver cómo las hemos enfrentado con el Señor, podamos compartir también esa experiencia con otras personas, ¿verdad? Y lo importante es llevar ese discipulado. Extraño que habíamos comenzado las clases de discipulado, ¿recuerdan? Pero bueno, usted sigue ahí porque usted es un discípulo del Señor. Y usted que nos escucha, que no se congrega o y está escuchando este mensaje, el Señor nos llama también a ser esos discípulos, ¿verdad? ¿No? Aparte del propósito que tiene en cada situación, en cada prueba, para que tengamos el propósito divino y desarrollemos todas estas cualidades, Él también nos llama a ser discípulos y el discípulo es esa persona, ¿verdad? Que sirve. ¿Se acuerdan de Dorcas, la discípula? La única discípula en la Biblia. Bueno, busquen los apuntes, que voy con las preguntas. Tenemos que tener esa actitud de servicio, ¿verdad? De ayudar a los demás, de repente olvidándonos ya de nosotros, sino nosotros ayudar a los demás. Ser ese discípulo es la persona que ora por los demás. No es el que pide oración, sino el que ya ora por los demás, el que sirve a los demás, el que está pendiente de las necesidades de sus hermanos. Aunque de repente usted dirá, bueno, pero yo no tengo los recursos, yo no cómo yo ayudo a mi hermano, sino que está pasando por eso, pero a veces no necesariamente es dinero, ¿verdad? O que usted le suministra, a veces nosotros necesitamos una palabra de aliento, que nos anime, y entonces usted también puede hacer eso. Entonces, que no olvidemos desarrollar esas cualidades o ese discipulado que estamos llamados también a hacer, a tener ese servicio por nuestra gente, por nuestra congregación, por nuestros hermanos. Y sé que estábamos tomando las clases y de verdad los exhorto cuando regresemos, sea organizado, organice su tiempo, porque sé que lo hacemos un poco más temprano antes del culto, pero prepárese, hermano. Tome este tiempo también como un tiempo de preparación, de búsqueda en la palabra. Quiera ser mejor, quiera ser una mejor persona para que agradar a Dios. Prepárese y cuando nos encontremos nuevamente sea organizado con las cosas del Señor. No demos las cosas de Dios de último. Nosotros venimos a esta tierra a cumplir un propósito. De repente ante nuestra mente estaba, bueno, venimos a esta tierra a ser unos profesionales, a estudiar, a prepararnos, tener una familia, tener unos hijos, qué bonito todo. No, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta tierra y nosotros tenemos que cumplir. Debemos dar gracias cuando tenemos la oportunidad de que alguien nos dice, viniste a esta tierra a cumplir un propósito,
y Dios es lo más importante. Primero Dios, después tu familia, ¿verdad? Y después lo demás, lo que venga. Pero sabemos que Dios, usted puede tener todas las habilidades, usted puede ser el mejor profesional, usted puede tener todos los recursos, pero usted no tiene a Dios en su vida y usted no sirve a Dios como lo principal, como lo más importante, como lo que usted vino a hacer, entonces perdió su tiempo y el tiempo que estuvo aquí de paso fue perdido. Porque Dios sí, podemos tener una familia, podemos prepararnos, pero y nosotros que estamos preparando hijos, preparemos nuestros hijos en el Señor. Estas enseñanzas son también para nuestros hijos, porque tampoco vamos a decirle a nuestros hijos, meterle en su mente que con Dios vamos a estar bien, nunca vamos a estar mal, nunca vamos a tener situaciones. Prepare a su hijo, prepárelo. Y esta enseñanza, que su hijo también la escuche, ministrele a su hijo, porque vamos a tener decisiones, pero con el Señor vamos a salir vencedores. Amén. Y por último, como siempre también el pastor lo dice, Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Él hace como Él quiere. Eso siempre téngalo en cuenta, porque muchas veces cuando no tenemos el conocimiento, juzgamos a Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios no hizo esto? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios dejó que esta persona muriera? ¿Por qué Dios, verdad? Pero sepa, téngalo presente, que Dios, como dice el pastor, es soberano. Y como lo dice la palabra, es soberano. Amén. Entonces, si nos tocan las peores de las incomprensiones, bueno, también tengan en cuenta, recuerdan el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él le dijo al Señor, él tenía una dolencia en su cuerpo, él le dijo al Señor que le quitara esa dolencia. Varias veces le dijo al Señor que le quitara ese aguijón que él tenía en su carne, que podía ser una dolencia, un padecimiento que él estaba pasando, pero el Señor dijo no, no y no. Así que a veces también tenemos, aparte de pruebas, a veces hay aguijoncitos por ahí, que así como Pablo, el Señor dice no, 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 bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces vamos a tener padecimientos que van a estar allí con nosotros y que de repente usted dirá, ay, estoy cansada de orar para que el Señor me sane, para que el Señor me cure, para que no sé. Y el Señor dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que a veces vamos a tener esos aguijoncitos allí, pero el Señor nos dice esta palabra. Así que prueba, aguijoncitos, pero no se desesperen, no sea como, ¿se recuerdan la prédica del pastor anterior? Como Abraham, que se desesperó, como Ezequías, que pidió que le alargaran la vida. Siempre cuando oremos, siempre cuando pidamos al Señor, dígale al Señor que sea su voluntad y que sea lo que Él mejor quiere para usted. Porque no nos vamos a desesperar y el Señor está ahí encima de Él, que lo vamos a acosar y el Señor nos va a dar la salida, pero después esa salida trae otras situaciones y otros problemas que pudimos evitar, ¿verdad? Por ser desesperado y por decirle al Señor, estoy pidiendo, te estoy rogando por la solución y no escucho respuesta, por favor ayúdame. O sea, usted quiere someter a Dios, pero tenga mucho cuidado. Pídale al Señor, ¿verdad? La situación, que Él ayude. Espero que sea su voluntad y lo que sea mejor que Él tenga para usted. Porque a veces nos desesperamos y cuando nos pasa como Abraham, ¿verdad? Cuando fue desesperado porque tenía hambre, se fue a Egipto y lo que hizo con su esposa, mintió, y después eso trajo repercusiones a lo largo que quedaron permanentes para toda la historia. Igual también, como lo dijo el pastor, con el rey Ezequías también pasó lo mismo. Pidió que se le alargara la vida, pero ¿para qué se le alargó la vida? Cuando pues en esos 15 años tuvo hasta un hijo y todo lo que se desencadenó, ¿verdad? Así que la predica. A veces vamos a tener esos aguijoncitos, ¿verdad? Pero bueno. Y por último, como les dije, hay cosas que no vamos a... lo más incomprensible de todo que nos puede suceder es la muerte, ¿verdad?
podemos, como dice, nosotros no queremos nunca morir, o a veces usted escucha una persona que dice, yo no me quiero morir, yo no me quiero ir. Entonces, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué sentimos eso, verdad? Que no queremos morirnos, que todavía tenemos cosas que hacer, que no estamos preparados para que el Señor nos lleve, pero es porque el Señor dice en Eclesiastés 3:11, porque el Señor puso, dice, todo lo hizo hermoso y puso eternidad en el corazón del hombre, ¿verdad? Así que nosotros llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, esa eternidad, eso de que vamos a ser eternos. Pero sí, está sembrado en nuestro corazón, pero esa eternidad puede ser para vida eterna, o esa eternidad puede ser, si no nos preparamos y no estamos con el Señor, puede ser para condenación, ¿verdad? Así que es normal que digamos que no nos queremos morir, que todavía no queremos partir, que todavía tenemos cosas que hacer, pero es porque eso está sembrado en nuestro corazón. La eternidad está sembrada en nuestro corazón, pero trabajemos para que esa eternidad sea para vida eterna. Amén. Y por último, en 1 Corintios también 15:54, vamos a buscarlo rapidito, porque 1 Corintios 15:54, otra al final, que sí, bueno, si es ya deseo del Señor que partamos con Él. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Como dice la canción, ¿verdad? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Qué? Búsquela. Así que bueno, hermanos, no tengan miedo, ¿verdad? El Señor es soberano también y debemos siempre estar preparados porque no sabemos cuándo vamos a partir. Un día podemos que no regresemos a casa, pero lo más bonito es que usted se vaya con el Señor. Y también prepara a sus familias y les exhorto a que sigan en oración, que sigan en comunión, que sigan buscando el rostro del Señor. Sé que estos tiempos son difíciles y que también vamos a ser probados, ¿verdad? También o puede que nos toque, algunos hemos enfermado, igual yo también he enfermado, pero el Señor de verdad va a tener esa paz en medio de esta tormenta y siempre orando para que sea su voluntad y para el propósito que Él tenga en esta situación sea cumplido, ¿verdad? Así que no dejemos de orar, no dejemos de mantener nuestra intimidad con el Señor, desarrollando la pasión por su palabra. Así que hermano, el Señor les bendiga y sabemos y téngalo presente que todos vamos a pasar por el fuego de la prueba, hasta lo más chiquito, ¿verdad? Y cuando vamos envejeciendo, más todavía, pero con el Señor podemos superar todo. Y si el Señor dice siempre echa mi carga sobre mí, ¿verdad? Que Él nos ayudará a descansar y no dejará desamparado al justo. Y también sepa que todas las cosas que nos pasen, sean buenas o sean malas, para los que aman a Dios, todas, ¿verdad? Tienen un propósito. Amén. Y todas van a ser posibles y va a haber una solución en todo. Así que bendiciones, hermanos. Cuídense mucho y que la paz del Señor esté en sus hogares.